Hoy domingo, Día del Señor, conmemoración de todos los fieles difuntos. Pedimos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Las lecturas del día de hoy, domingo 2 de noviembre. La primera lectura es del libro de Sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente que pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabemos con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. A fuentes tranquilas me conduces, me guías por los senderos, por el honor de tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por cañadas oscuras yo marcho, nada temo, porque vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa para mí enfrente de mis enemigos, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu
bondad y misericordia me acompañan todos mis días, y yo habitaré por siempre en tu casa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Del capítulo 6, del 37 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy en la conmemoración de todos los fieles difuntos, 2 de noviembre, ayer celebrábamos la fiesta, la solemnidad de todos los santos de la Iglesia triunfante. Ahora es la conmemoración de todos los fieles difuntos, de la Iglesia purgante. De todos los fieles que creen en Dios, creían en Dios, que
por alguna situación, tienen que pasar por el purgatorio, porque nada manchado puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, todos aquellos que se mantuvieron fieles a Dios, a pesar de las circunstancias, de las situaciones, de las realidades de nuestra vida. Las almas, por eso dice el libro de sabiduría, las almas de los justos están en las manos de Dios. Están en un estado de purificación en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto. Los insensatos, los que es insensatez, los que se quieren mantener incrédulos, sin creer y sin creerle a Dios. Eso es insensato. ¿Sí? Esos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia. ¿Qué es para alguien que va a morir creyendo en Dios, creyéndole, creyéndole a Dios? ¿Sí? Los insensatos piensan que su salida de este mundo es una desgracia. Mas los fieles, ¿sí? Los insensatos piensan que es una destrucción, ahí se acaba todo, que es una desgracia. Pero sin embargo, los fieles, los que mueren en fidelidad hacia Dios, ellos son personas que fueron justas en vida, ellos están en paz. Ellos están en la conmemoración que es un día de liturgio de penitencia y esperanza. ¿Sí? Penitencia por purificación. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo. El fiel, todo hombre o mujer, niño, joven, anciano, que se mantiene fiel, sabe que todo obra para bien de los que amamos al Señor. Todo el sufrimiento, la hambre, la sed, todo padecer de esta vida es una oportunidad para acercarnos a Dios, una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios, creyendo que pase lo que pase, Dios camina con nosotros. Si yo lloro, Él llora conmigo. Si me siento solo, no estoy solo. Él siempre me acompaña, aunque físicamente me encuentre solo. Él está a mi lado. Eso es la fidelidad. Pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. ¿Quiénes? Los fieles difuntos. ¿Quiénes nosotros debemos esperar confiadamente? Nosotros, los que creemos, debemos esperar confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, probados, pasados por el fuego de la prueba. Y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Dios ama a los elegidos y cuida de ellos.
Esa es la primera lectura y el salmo es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, si el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué puedo temer yo? ¿Qué me puede apartar del amor de Dios? Dios es amor. ¿Seremos acrisolados en esta realidad o en el purgatorio? Pasaremos por el fuego purificador. ¿Y qué es? Vivimos por la esperanza y pasaremos por el purgatorio. Seremos acrisolados. ¿Y qué es? Con esa esperanza vivimos y aceptamos lo que nos toque vivir, el sufrimiento que tengamos que pasar. Aceptamos eso. Con esa firme esperanza. ¿Qué me puede apartar del amor de Dios? El hambre, la sed, lo bueno, lo malo. Pablo dice: me apartará, podrá apartar lo bueno. Sí. O sea, puede tener una mamá muy buena y me apartará del amor de Dios. O pondré en primer lugar a mi mamá, o a mi papá, o a mi hijo, o a mi hija, a mi esposa, al amigo, a la amiga, compañeros, hermanos y hermanas. ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios? Lo bueno, lo malo, lo complicado, las tentaciones, la violencia. Nada me puede apartar del amor de Dios. Cuando uno se encuentra con el amor de Dios y uno se da cuenta de dónde uno viene, en dónde está y hacia dónde queremos llegar. Entonces, las almas del purgatorio viven con la esperanza del encuentro de la plenitud con nuestro Dios. Entonces Pablo nos habla: hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones. Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, un espíritu de fidelidad. Sí. Entonces los difuntos, los fieles difuntos, nos enseñan eso, la fidelidad hacia Dios, hacia nuestro Dios. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Mira, el ser humano, mamá, papá, hermano, hermana, dicen: yo doy la vida por mi ser querido, por mi ser amado, una persona buena, por un familiar de sangre. Pero querer morir por uno malo, por alguien malo, por una persona pecadora, fornicadora, adúltera, ladrón, sinvergüenza, charlatán, poco hombre, miserable, desgraciado, desgraciada. Sin embargo, Dios dio la vida a nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros los pecadores, por nosotros los injustos. Entonces Pablo habla de todo esto, cómo es que sí, la esperanza no defrauda. Por eso las almas en el purgatorio no se sienten desesperadas, sino esperanzadas en el fuego purificador. Siguen con la esperanza, viven por la esperanza de encontrarse con el amor de los amores.
Entonces, y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros los injustos, por nosotros los pecadores empedernidos. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Seremos salvados por él en nuestro juicio particular y en el juicio universal. Salvados por él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fíjate, cuando no se busca de Dios, cuando no se va a la celebración eucarística, cuando no se ora, cuando no se reza, cuando no se lee la palabra, cuando no se busca de Dios, se es enemigo de Dios. Entonces el Señor, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre. Jesucristo nos ha justificado con el Padre. Jesucristo nos ha devuelto a la vida. Nos ha purificado con su sangre. Por su sangre hemos sido salvados del castigo final. Ahora que ya hemos sido justificados por su sangre. En la segunda lectura del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, en este tiempo Jesús nos dice a toda la multitud de la iglesia militante, de la iglesia peregrina, de los que estamos aún vivos en esta realidad biológica, que nos unimos a la conmemoración de los fieles difuntos. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Por eso vamos hacia Jesús, hacia el culto agradable al Padre. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Sí, Jesús en esta realidad no viene a echar fuera a nadie. En esta realidad biológica. Por eso es importante mantenernos fieles. La fidelidad es importante. Porque Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Es una fidelidad. Dios se mantiene en esa fidelidad. Él dice, yo no los echaré fuera. Pero el que no permanezca fiel, termina echado fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nos enseña ¿qué? La fidelidad. Jesús nos enseña que tenemos que hacer la voluntad del Padre para ser fieles, como los fieles difuntos que alcanzaron el purgatorio. Porque Jesús, al tomar condición humana, nos enseña en lo humano a hacer la voluntad de aquel que lo envió, de aquel que es nuestro Padre. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Todos los que vamos a Jesucristo, a la celebración de la Eucaristía, a la misa, a la acción de gracias, que la voluntad del Padre es que lo envió a Jesús para que Jesús no perdiera nada de lo que el Padre le ha dado, sino que lo resucite en el último día,
La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Él le dice, ven acá, Tomás, mete tu dedo en mi mano y trae acá tu mano en mi costado. Señor mío y Dios mío, ahora crees porque ves. Dichosos los que creen sin haber visto. Sí. Ver al Hijo del Hombre. Por eso es bien importante. Una cosa es verlo, pero otra cosa es creerlo, creerle. Por eso es el que crea, creerle a Dios, creerle su justificación, creerle que por su sangre hemos sido justificados, purificados, lavados, justificados, que nos librará del juicio final en el último día, que nos resucitará porque es la voluntad del Padre, para que tengamos vida eterna, que Él nos levantará de los muertos en el último día, porque Él es primicia de resurrección y nosotros con Él vivir en esa esperanza. Así es cuando nuestros hermanos fieles difuntos murieron en esa esperanza de resurrección, de amor. Todo esto, nuestra fe, nuestra espiritualidad, todo esto que vivimos, todo esto será pasado por el fuego, acrisolado por el fuego. Libro de Sabiduría, seremos acrisolados. Y quien se mantenga firme, quien se mantenga, permanezca en el amor de Dios, alcanzará mínimo el purgatorio. Cuánto bien nos hacen nuestros hermanos los fieles difuntos. En el purgatorio ellos no pueden, la oración en sí mismos no les ayuda a ellos, pero la oración de ellos hacia nosotros nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo. Que la iglesia purgante ore por la iglesia militante, la iglesia peregrina, nosotros. Que todos los fieles difuntos rueguen por nosotros, para que alcancemos de perdida la purificación, alcancemos de perdida la fidelidad a Dios, que si todavía queda un resentimiento por ahí, alcancemos el purgatorio, que si todavía queda alguna mancha por ahí, en el momento de nuestra muerte nos arrepentamos de corazón para alcanzar la purificación en el purgatorio. Todos los fieles difuntos, las almas del purgatorio, rueguen por nosotros, para que resucitemos en el último día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amados y amadas, que Dios los bendiga. Paz y bien y santa alegría. Nos vemos hasta la próxima.